Hey, good morning, everybody, and happy 4th of July. This is Pastor Jose Rodriguez. If you look at the message in this video, if it shows on your screen, it says that this is going to be a bilingual message. So before I go forward, let me go ahead and reach out to my Latino friends and just explain the dynamics. So stay tuned. Muy buenos días, mi gente. Les saluda el Pastor José Rodríguez. Este mensaje que voy a estar compartiendo hoy va a ser bilingüe, no era parte de mi plan del día de hoy. Primero que nada, feliz 4 de julio para todos ustedes. Pero sí, voy a contar esto en inglés primero, así que manténganse conectados porque luego les voy a explicar nuevamente en español de algo que me ocurrió anoche. Así que se mantienen conectados. So once again, good morning everybody, as I stated earlier, this was something that wasn't in my plans to stream today on the 4th of July. I had other things that I wanted to do today. But something interesting happened to me last night that I wanted to share. I wanted to share with you this morning, because one of the things that I don't want to do is to have an opportunity of obedience and having to justify to God why did I not obey his instructions. So before I go forward, I want to share with you that I hardly ever do things like this. I hardly ever share dreams, because to me, dreams sometimes are just dreams, but sometimes you feel in your spirit that it is a message from the Lord. And I was a little bit skeptical this morning in sharing it, but God was pressing me to do so. So before I dive in, let me just share a little bit of the history so you can understand what's going on. Years ago, I would say I was very young. I was probably 16, 17 years old. I had this dream where I was in my room. I used to live I used to sleep in my grandparents' basement. There was like a 2-bedroom, and it had a bathroom in between. And I was sleeping in my basement. Now, granted, at that time I was young. I was nowhere near Christianity. Jesus was not in my agenda. He was nowhere near my life. So I was dreaming that I was sleeping in bed. I was reading a comic book. And then this big dude just comes up, this beast just gets inside my room. He was dressed in camouflage clothes. He was buffed. And in his real deep voice, he says, you know where I'm taking you? And I told him, you ain't taking me nowhere. I slammed a shoe at him and I started running. He was running right behind me. And I jumped some barbed wires. I was all cut. This dude came and he was just running right behind me. And I saw this cabin and I walked inside the cabin, and in that cabin, I landed in my grandmother's living room, my grandparents' living room. And it was full of people, everybody dressed in white. All my cuts were healed at the moment. And my grandmother had this open Bible. And in that open Bible, there was in the page, there was like a waterfall, just water, just beautiful. And I looked at my grandmother and I said, Grandma, who are all these people? And she says, these are people that whoever wants to be saved, they have to follow me, because I am going to Jesus right now. So I said, you know what? I don't want to stay here. I want to go too. So I started following my grandmother, and then I wake up. Then I realized that, my grandmother means everything to me. So I believe that God was using my grandmother to deliver the message that the only way I can follow, that I can become a Christian and I can be saved, is only through Christ. All right, so my grandmother, as most of you that know me, my grandmother passed away in March. She went home to be with the Lord. She meant the world to me. So last night, I had this crazy dream. It wasn't crazy, it was beautiful. It was real cool because, and I believe that God uses her to reach out to me.
So as we're living all these crazy moments, right? So I'm sleeping. I went to bed last night and I started dreaming about, I was driving to an assignment. I don't remember if as a matter of fact, I know I was casually dressed and I was driving my car. I was going either to an assignment or I was going to a church service. I can't get that clear. But when I was driving, my phone rings. My grandmother, she's gone to be with the Lord. So I pick up the phone and hello, and it was her. She calls me by my nickname, She goes, Pito. And hey, so we having this conversation, and in my mind, I knew already that she wasn't with us, But she's having a conversation with me. She's saying, hey, so what are you doing now? And I'm telling her, well, we're staying busy. I'm about to get ready. We're preparing for Sunday. We're preparing to go streaming live and all this other stuff. And here I am, explaining to her the plans of reopening the church to my grandmother. So she says, can you hang on just 1 second? I said, sure. So it's like she's holding the phone and she's talking to God. She's having a conversation with God about what's going on, about what I am telling her, and she's over here saying, hey, she's having this conversation with the Lord for about, in the dream it seemed like minutes, and then she comes back to me. She says, hey, I'll see you soon, and I wake up, and that and when she says I'll see you soon, I said okay, and I wake up. Then as I wake up, I hear those words, I'll see you soon. My grandmother always was telling me, hey, listen, every time we had a conversation, she says, hey, Jesus is coming soon. And when she says, I'll see you soon, it leads me to believe that the coming of Jesus, that second coming, is really close. Is really close. Guys, look outside of what's going on. Look at the news. Look at what's going on in social media. I mean, look at your surroundings, and read your Bible. Read your scripture. You're going to notice that what has been prophesied thousands of years ago and has been written, it's what's happening right now. So, I mean, I say all this, and you can take it as you will, you can take it with a grain of salt, but facts are facts, and the reality is that Christ is about to come very soon. Now, I am ready to go with him. I'm ready. But I know there's a lot of people out there, and maybe you're included, that you're not quite ready. Folks, Jesus came to save our lives. He died on that cross to save our lives from an eternal death. And I think it's crucial that we pay attention. All right. So I wanted to share this dream with you. Now I'm going to go ahead and reach out to my Latino friends. Mi gente, Dios les bendiga. Bueno, lo que estaba contando y lo que estaba explicando en este proceso era acerca de, y ustedes me conocen, yo no soy de lo que me paso contando sueños y diciendo Dios me habló a través de este sueño, pero porque hay sueños que son sueños y hay veces que los sueños uno los puede interpretar de cualquier forma, pero hay veces que hay sueños que son impactantes y hay sueños que verdaderamente uno dice, caramba, este sí como que habló, y muchas veces cuando yo tengo estos sueños, yo mejor me pongo a orar y que el Señor me revele. Pero en este caso, yo he sentido de que yo decía, caramba, porque estuve luchando con venir aquí a este live, porque no eran parte de mi plan, de venir a contar lo que soñé anoche. Pero sentí en mi corazón decir, ¿sabes qué? Yo prefiero ser obediente ahora que tener que justificar mi desobediencia. So, para contarles esto, para que entiendan un poco, déjenme contarles un poco acerca de la historia de esto. Hace muchos años atrás, cuando yo tenía como algunos 16, 17 años, tuve un sueño, porque en aquel entonces yo vivía en el sótano de la casa de mis abuelitos, allá en el campo en Puerto Rico, y me acuerdo de que nosotros dormíamos en un sótano, que ese era el cuarto de mis tíos, pero mis tíos ya se habían casado, y entonces pues esos cuartos estaban disponibles. Mi mamá siempre estaba trabajando, entonces nosotros nos quedábamos en casa de mis abuelos,
Y yo estaba en ese sueño, yo estaba durmiendo, o sea, acostado, perdón, estaba acostado, estaba leyendo unos paquines, unas revistas de cómics. Y entonces entra este individuo y es grande, o sea, y tiene unos pantalones camuflajeados, un tipo feo. Y yo lo miro y entonces estoy yo como que cuestionando qué es lo que él hace aquí. Y me dice, ¿sabes quién soy yo y a dónde te voy a llevar? Entonces le digo, tú no me vas a llevar para ningún lado. Entonces le tiro con un zapato y comienzo yo a correr y la voz de él, la risa de él era bien espantante. Y entonces yo comienzo a correr y él está corriendo detrás de mí. Yo estoy por un monte. Y entonces brinco unos alambres de púa, me corto todo. Él traspasa esos alambres de púa, él está corriendo. Y al final del camino yo veo como una cabaña. Y entro en esa cabaña caigo a la sala de la casa de mis abuelos. Y está mi abuelita con una Biblia abierta. Y entonces la sala está llena de gente. Y yo le digo a mi abuelita, abuela, ¿y toda esta gente? Y me dice, bueno, mijo, lo que pasa es que si los que quieran ser salvos, tienen que seguirme, que yo voy a ir donde Cristo. Y yo dije, pues está bien. Ahora, les cuento de que para aquel entonces yo no era cristiano, yo no tenía nada, yo no tenía a Cristo por ningún lado de mi agenda. Comienzo yo a seguirla y en la página de la Biblia había como una cascada de agua cayendo bien bonito y era esa agua refrescante, ¿no? Entonces voy caminando con ella, bueno, despierto. Bueno, pasan un par de años, entonces le entrego mi vida a Jesús, comienza mi nueva vida en el Señor. Claro, para aquel entonces yo ni me había acordado del sueño. Pero la cosa era de que anoche, pues en marzo mi abuelita partió con el Señor. Ella pues parte a su hogar eterno. Y entonces me acuerdo de que anoche estábamos descansando y yo estaba hablando con mi esposo acerca de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor y todo. Y la cosa es que me quedo dormido y entonces en el sueño yo estoy manejando. Entonces yo no me acordaba si era que yo estaba yendo a un trabajo de interpretación o si iba a ir a un servicio en la iglesia. La cosa era que estaba vestido bastante casual, elegante, ¿no? Entonces, pero sí me acordaba del proceso de las aperturas de la iglesia que viene ahora. Mañana vamos a estar transmitiendo desde la capilla. Y suena mi teléfono y a todo esto yo sé que mi abuelita no está conmigo. Entonces suena el teléfono cuando cojo la llamada digo, abuela. O sea, le contesto y era ella. Y me dice, Piro, porque así era que me decía ella. Me decía, Piro. Y yo, ¿cómo está? Bendición. Y empezamos a hablar. Y ella me decía, ¿qué estás haciendo, mijo? Y le digo, bueno, pues entonces esta semana le estoy contando de las cosas de lo que estamos haciendo en cuestión de abrir la iglesia y el proceso y todo. Y entonces ella me dice, aguántate un momentito, no te vayas. Entonces oigo que ella está teniendo una conversación y está conversando con el Señor. O sea, está teniendo una conversación de tú a tú, como si Dios estuviera al lado de ella. Obviamente, eso es lo que ella está viviendo ahora. Y entonces comienza ella a hablar y en el sueño pasaron varios minutos mientras ella me tenía en espera y hablando con Dios. Y entonces dice, Piro, mira, nos vemos pronto. Y yo le digo, ok. Y cuelga la llamada. Y entonces cuando despierto me doy cuenta de que esa palabra, nos vemos pronto, fue lo más que resonó. Primero, Dios la usó a ella para llevarme a la presencia de Él, y ahora la vuelve a usar para recordarnos de que lo que está aconteciendo en estos días es la palabra profética que está escrita, donde Cristo va a venir pronto. Porque ella no va a venir donde mí, yo voy a ir donde ella. Y digo todo esto y ustedes pueden agarrarlo como, o sea, pueden tomar esto como ustedes quieran. Porque a veces, o sea, cuando uno no entiende mucho las cosas del Señor, pues uno puede pensarlo como quiera y está bien. Pero lo que te quiero decir es esto. No es el sueño como tal, sino el mensaje detrás de esto. De que si nos miramos lo que está pasando a nuestro alrededor y vemos las cosas que están aconteciendo hoy día, se está cumpliendo la palabra profética que ha sido escrita hace miles de años atrás.
Y la realidad del caso es de que Cristo sí viene pronto y ya está a la vuelta de la esquina. Hemos estado escuchando esto por muchos años, pero miren las cosas que están ocurriendo alrededor de este mundo. Y yo te digo esto para que te detengas y tomes en conciencia y evalúes tu vida, porque deben decirle una cosa: yo estoy preparado para irme con el Señor. Si Cristo viniese ahora mismo, yo estoy preparado para irme con Él. Pero lamentablemente no todos están preparados para irse con Él. Quizás tú me estás viendo, me miras a ver ahorita o irás a escuchar este mensaje más después, y quizás tú no estás en la posición de que si Cristo te tocase la puerta, de que si tú te vas con Él. Así que toma esto con toda la seriedad del mundo, es lo que te estoy pidiendo. Toma esto consideradamente, de que sepas de que la venida de Cristo viene y que Cristo vino ya y murió en la cruz para salvar nuestras vidas. Y salvó nuestras vidas de una muerte eterna. For those of you that are connecting, that are hearing this in Spanish, in the beginning of the video I have the English version of it. So, replay the video. Para todos los que están escuchando, le estoy diciendo a los hermanos hablo inglés, de que luego de que yo termine este stream, desde el principio del video está en inglés también. Compartan este video hacia adelante si lo sienten hacer. Este mensaje es un mensaje que es real. Yo creo que la venida de Cristo está muy cerca. Está muy cerca. Yo me voy con Él y quiero verte a ti también. Que Dios te bendiga mucho y gracias por escuchar.